doctor Rodríguez y pastor Fernando, por favor, si vienen conmigo al frente y vamos a compartir la palabra. En lo que ellos terminan de subir y si me dicen, ¿por qué está corriendo, pastor? Ya verán, el tiempo no va a ser suficiente. Sucedió en el primer culto. Doctor Rodríguez, él es parte de nuestro staff de maestros desde hace 19 años. Yo había olvidado el tiempo y los años, él los recordó en el primer culto. Él es parte de Iglesia Josué y desde entonces está con nosotros instruyéndonos. Ha sido responsable de guiar a varios de nuestros pastores ahora en las distintas misiones. Y el pastor Fernando Murillo, pues que ya todos le conocen. A ambos, muchísimas gracias. Vamos a seguir estudiando la Biblia tal como lo hacemos cada semana, libro por libro, verso por verso. Hoy nos corresponde el libro de Deuteronomio, capítulo 13, y junto a ellos vamos a estudiar estas citas. Antes de leerlo, por si alguien nos visita por primera vez, necesitamos, creo, es justo ponerles en contexto. El Antiguo Testamento y puntualmente los libros del Pentateuco hablan, si yo quisiera resumir, cosa que no se puede, pero si hiciera semejante abuso, diría que el Pentateuco es el tema de común denominador. El Decálogo es el tema que en el Pentateuco aparece como común denominador, lo dije mal antes. Y del Decálogo se derivan otra cantidad de leyes que no son secundarias, son parte de la voluntad de Dios para nosotros y no son secundarias, que tienen sus propias peculiaridades históricas, teológicas o cualesquiera, eso es asunto aparte. Pero así como el Antiguo Testamento en buena parte es para el Israel histórico, el Nuevo Testamento para el Israel espiritual, lo que está en el Antiguo Testamento, la Iglesia de Cristo igual debe vivirlo. Es pues privilegio nuestro y deber nuestro rasgar lo que está en el Antiguo Testamento para aplicarlo en el Nuevo Testamento. Empezamos el miércoles, para los que no vinieron, que no sé por qué no vinieron, y les exhorto y me da tristeza de que no vienen, y en fin, para los que no vinieron, comenzamos con algunas de esas leyes. Estaban en el capítulo 11 y en el capítulo 12. ¿Alguien recuerda alguna de las que estudiamos? No. Bueno, decía que no debemos escuchar a aquellos que nos incitan a apartarnos del Señor. No importa si se trata de nuestro cónyuge, de un amigo, de un familiar, esas personas deben estar cortadas de nuestro círculo de amigos si nos alejan del llamado que el Señor nos ha hecho. Bien, ahora vamos a estudiar otras dos más, puntualmente las que están al principio del capítulo 14. Digo al principio porque hay muchas más en el mismo capítulo. Vamos a estudiar respecto a tatuarse, que está relacionado con sajarse, y vamos a estudiar respecto a los alimentos inmundos. Pero antes vamos a leer el capítulo 14, luego oramos y después entramos en materia. Capítulo 14, Deuteronomio, dice versículo 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Ahora el versículo 3 dice, nada abominable comerás, y da un listado. Seguro que van a leer en sus casas el capítulo completo. Oramos. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe esta mañana y podamos ser instrumentos en donde tu palabra nos edifique a todos. Por favor, pon de tu Espíritu en los que han de compartir como en los que hemos de recibir y que estemos susceptibles a escuchar tu voz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, yendo de mi derecha a la izquierda, empezaremos con el tema que compete al doctor Rodríguez, y este está relacionado a los animales inmundos. Antes, y como introducción, ganamos 3 o 4 minutos, porque los hermanos de alabanza amablemente nos cedieron al ver
que fue muy poco tiempo antes. Sin embargo, vamos a mantenernos igual que en el primer culto, exactamente igual, porque así esos 4 minutos que ganamos los vamos a aprovechar quizá en preguntas y respuestas, porque muchos se quedaron en el primer culto queriendo compartir con ambos maestros. Por otro lado, no, ya no pierdo tiempo. Doctor, el micrófono es suyo. Dios le bendiga, hermano. Y gracias a la iglesia, gracias al pastor que puedo estar acá con ustedes reflexionando sobre los temas que él nos ha planteado. A mí me planteó el tema de los animales, por qué se han dividido los animales entre limpios y no limpios. Y el otro es que si están vigentes todavía las leyes alimenticias que dejó el Señor. Sencillo el tema, sencillo. Pero encierra, hermano, tanto para nosotros que vamos a ver qué es. Antes de venir a Cristo, porque Él nos llamó del foso de la aflicción, dice la palabra. Nosotros andábamos en delitos y pecados, hermano. No teníamos ni idea de esto, comíamos de lo que venía enfrente. ¿Qué? Sin embargo, al venir a Él, hemos leído su palabra. Y precisamente este sector de Deuteronomio, que es el capítulo 14, del 3 al 21, donde tiene definido Él y explica Deuteronomio lo que explica Levíticos en el capítulo 11 con más detalle. ¿Cuáles son los animales limpios y aquellos que no son limpios, que se les llama inmundos? ¿Cuándo se hizo esta división? Según la palabra, el Señor la hizo desde en tiempos de Noé. Y le ordenó a Noé que en la barca se introdujera de todo animal viviente, porque el resto iba a desaparecer. Y le dijo, llevarás en la barca 7 parejas, macho y hembra, de animal limpio, y una sola pareja de animal que no sea limpio. No da aquí el por qué. Pero recuerden el tiempo que estuvo Noé adentro de la barca. ¿De qué se iba a alimentar? 7 parejas de lo limpio. En cambio, de lo no limpio, solo una. ¿Qué hubiera sucedido si él se hubiera comido el macho o la hembra de uno limpio? Hasta ahí se termina la especie, hermano. Y no era eso lo que quería el Señor. Entonces la división principal es de Él. Cuando nuestro Señor nos llama a nosotros, a Él, a una nueva vida que nos da, nos hace nuevas criaturas. Y el pecado ya para nosotros no es infracción, sino que nos santifica, nos hace nuevas criaturas. Pero en la santificación, el pecado es contaminación. ¿Y qué se contamina, hermano? ¿Qué se contamina? Lo espiritual. Porque ya la santidad es cuando nosotros andamos por medio de las leyes del Espíritu y contamina lo que no se ve, sino que es lo que sale. Hermano, ¿pero a qué viene esto si yo no estoy predicando acá, ¿verdad, pastor? Pero viene a esto. ¿Cómo el Señor nos santifica? ¿Cómo nos justifica? ¿Cómo nos... Por su gracia y por su amor. ¿Y qué debemos de poner nosotros? Arrepentimiento, o sea, darle la espalda al pecado. Y lo otro, que es la fe. Pero hermanos, nosotros agarramos la fe, nos aprendemos de memoria el capítulo 11 de Hebreos, y ya con eso ya sabemos lo que es la fe. No, hermano. La fe es algo que nosotros debemos de tener en nuestra mente y vivirla en cada segundo de nuestra vida. ¿Qué es la fe, hermano? Es la certeza de lo que se espera, la promesa de Dios.
que está en la Biblia. Si yo dudo de esto, es pecado y estoy fuera. Lo segundo es la convicción de que esto es cierto, que viene de Dios, que Cristo es Dios. Si yo no estoy convencido, tampoco, hermano. Lo tercero, hermano, es la obediencia. La obediencia, hermano. Recuerden de que el pecado entró por la desobediencia y Cristo murió por la obediencia. Él es el camino. Lo cuarto, la sujeción. Nosotros no somos nadie ante Dios, somos siervos. Dios es nuestro Señor, es soberano. Él puede disponer de todo y Él nos manda que no hagamos esto, no lo hacemos. Y lo último es el cambio, ese sacrificio racional de todos los días, de cada instante de nuestra mente, de ofrecérsela al Señor y decirle: Señor, decime, conducime en tus caminos, que tu Santo Espíritu me guíe y todos los días, hermano, porque todos los días en el mundo y en la carne se pega algo. La palabra contaminación es lo principal para entender los animales limpios y los no limpios. Aquí está un listado, hermano. Y el Señor no habla de enfermedades, simplemente dispone: de estos no comeráis. Punto. Y no dice: de estos sí, es en breve lo que dice, pero dice: de estos no comeréis. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desobedecer? ¿Cómo no vamos a estar sujetos? No, que miren que de esto ya lavándolo bien, que con la lejía se le quita. Hermano, lo que dijo el Señor no está sujeto al pensamiento del hombre. Si Él dice: no haga esto, es no hacerlo. Nada más, sin discusiones, con sujeción, con obediencia, con convicción. Ese es nuestro deber. Con esta breve introducción, que no sé si es breve porque ya parece que me pasé algo, vamos a ver lo que nosotros anteponemos. No, decimos, ya esto es del Antiguo Testamento. Esto era para los judíos. Esto era cuando ellos salieron de allá de Egipto y anduvieron en el desierto. Hermano, ya el Nuevo Testamento ya es la palabra, ya es la explicación espiritual. Efectivamente. Al judío le enseñó. A nosotros nos hizo comprender lo enseñado, pero no quiere decir que la enseñanza está. Está como que nosotros olvidemos lo que aprendimos en primer grado. No, esto fue en primer grado. No, Señor, si es lo mismo. Lo que estamos viviendo ahora, exactamente igual, hermano. El que les dice que ya el Nuevo Testamento deroga o que ya lo anterior no está vigente, hermanos, por favor, nada de discusiones inútiles, dice Pedro. Dejémoslo que tome su café y nosotros no nos manchemos, no nos contaminemos. Pues bien, dice el Nuevo Testamento y los argumentos que se exponen a aquellos que quieren que no se cumpla la palabra. El primero que se pone es que dicen que lo que viene de afuera para adentro no contamina al hombre, sino que lo que contamina al hombre viene de adentro hacia afuera. Esas son las palabras de Cristo. Pero para eso nosotros debemos de saber con todo detalle, no queda tiempo para explicarlo, qué es contaminar, hermano. ¿Qué es contaminar? ¿Se contaminará el cuerpo? No, hermano. No, el cuerpo enferma. Punto. Lo que se contamina es nuestro interior, lo interior
que se conoce con el nombre de, cuando se contamina, se llama iniquidad. Eso que sale, la iniquidad, el odio, el resentimiento, el deseo de hacer daño que sale de aquí y que se expresa por aquí, eso es lo que contamina, hermano. Cuando me convierto en un mentiroso, eso es lo que contamina. Igual sucede cuando yo no obedezco. Qué rico es un cóctel de conchas, de todo lo que... Hermano, ¿a quién estoy contaminando? No estoy contaminando al vecino, ¿verdad? Ni a mi amigo que lo he invitado. Yo me estoy contaminando. ¿Y cómo me contamino? Con la desobediencia. No es que me va a caer mal el pulpo, el calamar y todo. No, hermano. Ya estoy tan acostumbrado a comer de esas cosas que ya no me pasa nada. Pero ¿en qué me contamino? En mi fe. Ya no es fe, hermano. Ya no es fe. Porque yo lo he desobedecido. Y sobre todo si lo desobedezco voluntariamente, es más grave. Es más grave. Por eso es que dijo el Señor, mejor no hubieran conocido. Mejor no conocieran la palabra, porque al desobedecerla, la están desobedeciendo conscientemente, que es lo que nosotros no podemos hacer. Lo segundo que dice, no, dice Romanos, todas las cosas son buenas porque el Señor las ha hecho buenas. Y si para mí es malo para mí, pero no es que sea malo para todos. Ese tampoco no ha pasado ni siquiera cerca del bíblico. No sabe ni lo que está hablando, hermano. Y eso es precisamente la contaminación, la mentira, la falsa doctrina, la falsa interpretación. Porque eso lo dijo el Señor en otro contexto. Eso es para la fortaleza de la fe y la debilidad de la fe. No es eso para otra cosa. Pero dicen otros, miren, si cuando se oran por los alimentos se le pide al Señor que los bendiga y todo lo que está bendito por el Señor, ese llano. Otro contexto, hermano. Pero la palabra es la palabra. Y aquí está escrito que de eso no comeremos. Así que, hermanos, lo otro afecta mi salvación, que yo coma atunco. Afecta mi salvación, que a mí me gusta comer tacuacín y me lo como, cuzuco en el estadio, que Dios guarde. Parece que hoy ya no venden, pero antes vendían. ¿Me afecta mi salvación que coma eso? No, hermano. Si el cuerpo va a la tierra, pues, allá se ve el cuzuco. El espíritu va de donde vino. ¿A quién afecta? A mi alma. Y el alma que peca, esa morirá, dice Ezequiel. ¿Y cuándo morirá? Por la desobediencia, porque la desobediencia es pecado. Así es que, hermanos, no andemos pensando, ni andemos aceptando falsas interpretaciones, que esas son justificaciones. La salvación es personal. Si a alguien le gusta eso, no voy a pelear con él, si el Señor es el que va a redarguir. El Señor es el que juzga. No yo, como dijo el pastor, a nosotros no, pero yo sí debo ser obediente. Si es que, hermanos, ninguna palabra de la escrita de las que ha dejado nuestro Señor pasará. Esta será perpetua. No nos toca a nosotros darle la interpretación, hermano. No. Porque la Biblia no es de interpretación privada. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, que tal vez será. No, Señor, léala. Léala. Y léala detenidamente, como dijo Nehemías. Si no la lees detenidamente, ¿cómo la va a entender? Si no la entiende, ¿cómo la va a guardar? Y si no la tiene en la cabeza, ¿cómo la va a aplicar? Esos son los caminos, hermano. Así es que
Me van a disculpar que me pasé un poquito de tiempo y tal vez, pero hago énfasis. No es comer tunco como se pierde la salvación. La salvación se va a perder por desobediente. Así como les dijo el Señor a sus discípulos, no me anden diciendo Señor, Señor, hagan lo que yo les digo. Así es que a nosotros, si estamos aquí, si hemos sido santificados, porque ya nos gusta que nos llamen santos, ¿va? Siervos, Dios guarde. Siervo quiere decir sujeto. Si soy eso, soy obediente, hermano, y cumplo la palabra, sin andar con explicaciones, sin andar queriendo justificaciones. Debo cumplir la palabra. Esa es mi exhortación, hermano. Bien. Doctor, gracias a usted. Les quiero comentar, el doctor Rodríguez en su vida secular, su preparación académica, es doctor en Derecho y es nuestro maestro designado para hermenéutica, que son principios de interpretación bíblica. Si le doy el tiempo, les puedo asegurar que habría profundizado sistemáticamente en el origen y en la derivación de todo esto. Claro está que no tienen el tiempo. Y él lo ha resumido de una forma que a mí me parece enriquecedora. Hay una sola palabra que es la respuesta a cualquier pregunta que tengan al respecto. ¿Cuál es? Punto. Obediencia. Y en ese punto yo digo, wow, tantas cosas que podemos comer, ¿por qué vamos a desobedecer en lo que no podemos? Y si no podemos con lo poco, ¿cómo vamos a poder con lo que es mucho? Pero bueno, ojalá el tiempo nos deje y después platicamos un poquito más, porque ahora vamos con el tema del pastor Fernando. La situación es esta, que debemos respondernos. ¿Por qué no debe o debería tatuarse un hijo de Dios o un cristiano? Nosotros leemos en Deuteronomio 14, 1 y 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis. Indudablemente sajarse nos deja una huella. Ni os raparéis a causa de muertos, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, un pueblo único. Quiero referirme al Israel como pueblo de Dios. El mundo realmente de pecado corrompió a la humanidad desde el principio, desde que salieron de Edén. Nuestro Dios trató de limpiar eso a través de un diluvio y dejó a una familia, Noé. Pero igual se volvieron a corromper. Entonces llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, llena de ídolos, pero llamó para limpiar eso, y llamó a Abraham y llamó a Sara, para que de su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra. Es decir, iba a formar un pueblo único, un pueblo nuevo. Eso es lo que el Señor estableció que haría, un pueblo que sería diferente a los otros. En el andar del tiempo, ellos fueron 66 a Egipto, como todos ustedes, la mayoría sabe, 70 con Josué y su familia, pero 430 años después, el Señor los libera de la esclavitud y salen 600,000 varones, dice ahí, lo que hace alrededor de 1.200.000, 500,000, por ahí, que salieron. La única situación es que estos ya salieron contaminados por las costumbres egipcias. No mantuvieron lo que el Señor quería, que fueran un pueblo diferente. En el año 2100 antes de Cristo ya se tiene conocimiento que las sacerdotisas egipcias ya se tatuaban para sus dioses, y lo hacían con agujas de oro y con tintes especiales que ellos manejaban. También se tiene conocimiento que en Japón, en China, en África y aún en América, esa práctica se ha dado dentro de los países y dentro de las regiones y los pueblos idólatras y paganos. Eso es muy popular.
Por eso fue que el Señor, cuando van camino a la tierra prometida, establece sus leyes y decretos y sus estatutos, que es lo que estamos estudiando. Y es donde establece en el capítulo 14 de Deuteronomio, establece que no debe hacerse, pero donde lo tenemos mucho más claro es en Levítico 19, 27, 28, donde nos dice: no haréis tonsura en nuestras cabezas. Tonsura es quitarse una parte de aquí del pelo y dejarse algo así. Parece extraño que dentro de la ley está literalmente prohibido, y hay una religión que lo hace. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, y es contra la ley del Señor. Y además dice: no dañaréis la punta de vuestra barba y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Pero aquí viene la parte interesante: ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. En la Nueva Versión Internacional y en otras Biblias dice: no tatuaréis. Lo dice de esta forma. Luego, en la palabra del Señor, siempre hablando en Levíticos 11, 44, 45, nos reitera en 2 ocasiones: sed santos porque yo soy santo. Y lo dice en 2 ocasiones. Este pueblo que el Señor formó para que fuera un pueblo especial, Él no tomó un pueblo y dijo: este pueblo va a ser el pueblo de Dios. Nótese, Él formó el pueblo de la simiente de Abraham y Sara. Este pueblo debía ser diferente a todas las naciones, no que las naciones lo hicieran diferente a Él. Ahora vayamos al Israel espiritual. El Israel espiritual somos todos nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro personal Salvador. La origen nuestra es la simiente, pero esa simiente es Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, debo aclarar en este punto que estamos estudiando. Si usted vino al Señor ya con sus tatuajes, esa es otra cosa. Usted tiene un testimonio que contarnos, porque probablemente nos dirá por qué se los hizo, pero eso es su vida pasada. Estamos hablando por qué un hijo de Dios no debe practicar los tatuajes. De eso estamos hablando. Debe tomarlo en cuenta. El Nuevo Testamento no señala de manera directa que esto sea un pecado o que no deba hacerse, pero debemos de considerar lo siguiente. En primer lugar, si en el Antiguo Testamento la práctica fue prohibida al pueblo de Dios, ¿por qué ahora al Señor le va a agradar que nosotros como pueblo de Israel espiritual lo hagamos? ¿Será que el Señor tiene un trato para el Antiguo Testamento y un trato para el Nuevo Testamento? De ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no vine a abolir la ley, vine a que se cumpliera. Es una cosa que el Señor Jesús nos la dice. En segundo lugar, dice la palabra en 1 Corintios 10:31, que todo lo que comieres, todo lo que bebieres, o todo lo que hicieres, hacerlo para la gloria de Dios. Si nosotros nos preguntamos en relación a tatuajes o a hacerse cosas en el cuerpo, ¿será eso para la gloria de Dios? De ninguna manera. Es una práctica que no debe hacerse. Nosotros como hijos de Dios debemos identificarnos con Cristo, no con el mundo. Pero muchas veces nosotros hacemos eso. Nosotros debemos de vivir para Dios y no para los deseos de la carne. Eso nos lo explica Gálatas. Y Santiago 4:4 va más allá y nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Miren, la verdad es que nosotros estamos en el mundo, no lo podemos negar, pero no somos del mundo. El problema es que queremos vivir, queremos actuar y queremos vestirnos como el mundo, y eso realmente no puede ser. Entonces debemos de considerar que en Primera de Pedro, de entrada nos dice nuevamente el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, de entrada nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Nosotros, al hacer esto,
de estas prácticas, estas modas. Nosotros vivimos en una cultura diferente. Yo no sé por qué tenemos que traer culturas de otro lado, porque la moda viene, porque estamos pendientes de lo que sucede. Nosotros debemos ser de acuerdo a nuestra cultura. Así nacimos en Cristo y debemos identificarnos con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros somos cuerpo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo ya no es nuestro, es del Señor. Y ese cuerpo debemos de respetar y obedecer lo que su palabra dice. Tanta validez tiene el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Tanta validez tienen las leyes que fueron para el Israel, el pueblo de Israel que Él escogió, como el pueblo de Israel que usted escogió, que Él le enseñó espiritual, el pueblo de Israel espiritual, que son usted y yo. Así es que debemos de identificarnos con el mundo a través de esas prácticas. Si quisiéramos de igual forma resumir la participación del pastor Murillo, ¿cuál es la palabra que usaríamos? Obediencia. Les pregunto, doctor y Fernando, ¿cuándo se pusieron de acuerdo ustedes para esta participación? Esto nos puso de acuerdo. Por favor, use el micrófono, doc, porque ellos deben oír eso. Perdone. La palabra nos puso de acuerdo porque ni siquiera nos hablamos. Yo solo les di, bueno, no Estamos enojados. No sabía que de paso no te hablaban. Yo solo les escribí diciéndoles, estos son los temas que competen, por favor preparen una participación y que el Señor nos guíe. Pues el Espíritu Santo les ha guiado a ambos, que la palabra simple y sencillamente es obediencia. Ahora, yo quiero acotar a esto. Si usted es nuevo, si por primera vez viene a la iglesia y se siente incómodo por estar tatuado o acaba de comer pupusas de chicharrón, por favor, no se siente incómodo. Primero, nunca supo esto. Segundo, su razón de estar aquí, el Espíritu Santo paso a paso se lo va a ir diciendo. Y ya ambos explicaron que no es eso lo que nos acerca al Señor o no, sino finalmente nuestra obediencia a Cristo. Pero antes de concluir con eso, quisiera con ambos hacerles esta pregunta. Usted, doctor, mencionó la palabra justificación y dijo con un consejo pastoral: dejen de andar justificando. Esa fue la expresión que usted dio. Y quiero estar seguro que no me perdí. La intención es debido a que hay ya cristianos, no personas que no conocen de Cristo, sino que cristianos que para justificar que quieren comer lo que quieran comer, o que quieren tatuarse o vestirse como quieren vestirse, se autojustifican y ocupan textos bíblicos. ¿Eso es lo que quiso decir? ¿Sí? ¿Qué les dice a ellos? Los que han estudiado y los otros que van a estudiar. La Biblia hace 3 clases de personas. El hombre natural, cuando nacemos, hermano, nacemos animalitos, criaturas de Dios, todo es bueno, nosotros somos buenos, andamos en... Ese es el primero. El segundo es el hombre moral. ¿Cuál es el hombre moral? El que cree que él es bueno, el que cree que nunca ha cometido pecado, pero tu característica especial es la autojustificación. Por eso es que el hombre espiritual, el que es guiado por el Espíritu Santo, que se justifica, ese ha perdido esa calidad del Señor. Y si no, lean por favor el capítulo donde David se tira al suelo y le dice al Señor: contra ti he pecado. ¿Y qué es lo único que le pide? No le dice porque la Betsabé se bañó en tal cosa y que mire que me andaba coqueteando. Nada. Lo único que le pedía era que el Santo Espíritu, su Santo Espíritu, no se alejara de él. ¿Por qué? Porque el pecado precisamente, hermano, es la iniquidad en el corazón, como dice Isaías 59:2,
que nos aleja del Señor. Así es que eso, A ver si entendí bien. Lo que dijo es que el hombre espiritual inventa justificaciones sí, para desobedecer. exacto. Entonces, dejemos de ser teólogos para desobedecer. Porque la idea es obedecer. Fernando, al respecto del mismo punto. ¿Por qué lo hacen? O sea, yo entiendo que cuando el hombre natural oye de Cristo y oye de esto y le fascinan las pupusas de chicharrón, diga, "Ah, tengo que dejarlas". Yo entiendo que un hombre o una mujer que ha acostumbrado a marcarse el cuerpo diga, ay, pero tengo que dejar eso. Eso lo entiendo porque ellos vienen de Egipto. Pero los que ya tenemos ratos de conocer la libertad en Cristo, Fernando, ¿por qué incluso teorizar? Yo le digo teorizar al hecho de buscar versículos para imponer mi punto de vista. Eso es tratar de llevar nuestra propia teoría, nuestra propia religión, y así es como han nacido muchas sectas, porque han tratado de justificar la palabra de Dios, han tomado un versículo para su propio beneficio. O sea, quien justifica lo que trata de hacer es buscar hacer lo que no debe hacer. O sea, anda buscando salirse de la línea que debe llevar. Y la palabra del Señor es clara y nos da lineamientos en los cuales nosotros debemos estar. La palabra de Dios no permite que nosotros andemos justificando nuestros actos para salirnos y ser desobedientes. La palabra de Dios no da ese espacio. Mi tío dice, ¿para qué andar buscando lo que no has perdido? Entonces, por supuesto que la frase no es bíblica, pero creo que resume lo que acaba de decir. ¿Por qué teorizar y por qué teologizar, aunque el verbo no existe, para justificar lo que no debo hacer? Si sería más sencillo, al final de cuentas, si tan grande tentación tiene contra esas cosas o cualesquiera otras, ¿no sería más fácil con el ejemplo que ya el doctor dio? Respecto a David, caer de rodillas y decir, Señor, por favor, no puedo, ayúdeme, quíteme esta adicción. Quiero salir, en lugar de volverme un teólogo para justificar hacerlo. Es que el problema principal es no dejarse guiar por el Espíritu. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, cuando nosotros no andamos en el Espíritu y andamos en la carne, indudablemente la carne es la que influye más. Okay. Y entonces es donde se buscan las justificaciones. Ahora le suma a usted de que quienes hacen eso es porque andan en la carne, no en el Espíritu. Influye más la carne, okay, porque doctor, debe alimentarse más del Espíritu. Si sería más fácil obedecer. Exacto. Sí, Doc. Pero el Señor, conociendo a nosotros, ya que toda la Biblia dice que nosotros tendemos al mal, nos ha dejado cosas tan expresas. Dice Isaías 66:17, o sea, ya al final, dice, y los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados. No diga murciélagos también ahí. Pues aquí ha de ser de todo eso. Pero lo primero que pone es el cerdo, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo le vamos a andar discutiendo? Señor, ¿y por qué pusiste el cerdo? Mira qué comida más rica nos quitaste. ¿Quiénes somos nosotros? Somos siervos. No somos nada ante el Señor. Somos barro en sus manos. Lo dice repetidamente. Él es el Señor, el que tiene la soberanía. Si Él ha puesto esto, está dentro de su sabiduría, no dentro de la nuestra, hermano. Gracias. Hay tanto que quiero preguntar más y estoy seguro que ustedes también. Sigo, ¿no? ¿Y por qué no responden así cuando predico yo solo? Bueno, lamentablemente el tiempo sincronizado con vuestros hijos
3 cosas con las que debo cerrar, la menos importante. Estoy feliz porque el Señor ha usado a ellos para enseñarnos esta mañana y también para dejarnos sedientos. Prueba de ello es que todos quieren seguir. Así es que si están sedientos, vayan al seminario. Ahí tendrán a estos maestros 2 horas a la semana en la materia que les corresponde estudiar. Estoy seguro que será de bendición. Como publicidad aparte, podría hacerla con todos los maestros, pero me extiendo a ellos. Son los 2 favoritos de mi hijo. Y mi hijo es un problema. No es que él sea problema, es un problema ir a clases. Tiene 26 años escuchándome, imagínese el pobre. Para colmo, fue a graduarse con los norteamericanos. Para colmo, escucha a John Curson y a Piper en inglés y estudia la Biblia en inglés. Entonces él me dice, papá, perdón, yo ya no te quiero oír. Y no le culpo si no quiere escuchar a otros. Pero siempre está buscando clase con ustedes. Igual, aplácenlo si no cursa bien la materia. Le aplazamos uno. No, pero es que porque ya no llegó. Bueno, mejor que no hayan oído lo que dijo Doc ahorita. Bueno, les decía que eso es lo menos importante de las 3 cosas. La segunda era, vayan al seminario. La segunda, si usted comió carne de cerdo o todas las cosas que ya menciona la Biblia, o está tatuado, no se sienta mal, eso fue su vida sin Cristo. Todos venimos de Egipto. Todos venimos de un mundo de esclavitud y no ha sido en ningún momento esto un tiempo para hacerle sentir incómodo. Más bien ha sido, y esa es la primera cosa importante, ha sido un tiempo para edificarnos, para crecer, para fortalecer nuestra fe y para aprender a obedecer. Que eso al final es el resumen de la participación de ellos. Obedezcamos al Señor.